A grandes rasgos, el punch needle puede dividirse en dos grandes grupos. Uno son los puntos planos y los otros son los rulos. El primero, que son los puntos planos, lo vamos a bordar de frente. Tal cual lo que vemos mientras bordamos es lo que va a quedar. Mientras que el segundo, que es el grupo de los rulos, recuerden que los vamos a bordar del revés. De este lado para que del otro lado nos queden los rulos. En este caso es importante que trasladen el diseño espejado. Para nuestro proyecto final no hace falta porque es un diseño simétrico, pero ténganlo en cuenta cada vez que quieran bordar letras, palabras, números o algún diseño que quieran que mire en una dirección en particular. Dentro de lo que son los rulos, podemos lograr efectos haciendo rulos de diferentes alturas. Vean todas las alturas distintas, relieves que se puedan generar. Las diferentes alturas las logramos con las agujas con regulador, que son estas, que tienen niveles, o si tienen las agujas fijas, utilizando los topes que vimos en la primera unidad. Antes de empezar con el bordado del proyecto final, quiero hablarte de 3 puntos que son indispensables para el relleno de las figuras, que son la dirección de las puntadas, la distancia entre puntada y puntada y la definición de las figuras. Ahora vamos a repasar cada uno. Para explicarte el primer punto, que es la dirección de las puntadas, voy a dibujar las cejas, que son el primer elemento que vamos a abordar de nuestro proyecto final. Antes que nada, te quería aclarar que antes de empezar a bordar, siempre bordo el contorno y después el relleno. Para el relleno tengo 2 opciones de dirección. Una es recta, sería si yo bordo en esta dirección. La otra es espiralada, o sea, siguiendo la forma del objeto a bordar. Algo más o menos así. Cualquiera de los 2 métodos de relleno es correcto, pero les voy a contar cuál es el que suelo utilizar yo en cada caso. Generalmente, cuando voy a bordar con rulos, o sea que voy a elegir que mi diseño sean los rulos, opto por el relleno recto, porque se me hace mucho más fácil y rápido. La puntada no queda muy atractiva cuando es recta, pero como va a estar escondido del lado de atrás y no se va a ver, no hay problema. Y por lo general, cuando bordo con punto plano, elijo el espiralado porque le da un detalle más interesante al bordado. Obviamente, para todo hay excepciones. Por ejemplo, les quiero mostrar un diseño que bordé puramente con punto plano. En la parte de la cara, las puntadas están rectas. ¿Por qué lo hice de esta forma? Porque justamente quería contrastar con las puntadas de la barba, que tienen una forma irregular. Por eso en este caso opté por bordar con puntada plana para que haga ese contraste. También se pueden poner un poco más creativos cuando se trata de punto plano. Por ejemplo, si tengo que bordar un cuadrado, tengo la opción, como los que ya vimos, de bordar recto, espiralado o, por ejemplo, podría trazar una diagonal y rellenar de forma espiralada los triángulos. Estos son los pequeños detalles que hacen a una pieza de punch needle de calidad. Supone distintas vistas del mismo trabajo. Por ejemplo, nuevamente mostrando este caso, de lejos puedo identificar las figuras por el color. Veo la barba rosa, pero cuando me acerco noto que tiene distintas tramas, direcciones, texturas que hacen un poco más interesante el trabajo. Bien, ya hablamos de la dirección de las puntadas. Ahora vamos al siguiente punto, que es la distancia entre puntada y puntada. Si estuviésemos bordando con aguja y lana fina, seguramente yo les diría que hagan una puntada dentro de cada agujerito de la arpillera.
pero en este caso vamos a estar trabajando con aguja gruesa, con lana gruesa, y si hacemos eso en una tela, nos van a quedar las puntadas súper apretadas y la tela va a quedar muy rígida. Vean este ejemplo. No sé si se llega a apreciar, pero la tela se arquea. Vean el dorso. Las puntadas están muy juntas y la lana es muy gruesa, así que realmente la tela pierde mucha flexibilidad. En estos casos es preferible ir salteándose algunos agujeritos de la arpillera. Vean cómo cambia en este caso. Ya la tela no está tan encorvada, es mucho más flexible y vean las puntadas, el tamaño que tienen. Son mucho más largas, ¿no? Les muestro de nuevo para que puedan comparar. Vean estas. Y vean estas. Importante, cuanto más corto es el rulo, más pegadas voy a tener que hacer las puntadas. Imagínense que es como una cabeza. Cuando el pelo es bien cortito, ¿qué es lo que termina pasando? Se ve el cuero cabelludo, ¿no? Y cuando el pelo es mucho más largo, tapa toda la cabeza. Entonces, en este caso es igual. Cuando los rulos son muy cortitos, para que no se vea la tela, voy a tener que hacer las puntadas más juntas. Si quiero que el rulo sea más largo, ahí puedo dejar más distanciadas, porque entre tanto volumen que van a generar los rulos, va a terminar tapando la tela. Pasemos ahora al último punto, que es la definición de las figuras. Cuando decidimos rellenar nuestro trabajo con punto plano, en general no hay problema, porque las puntadas no crecen en tamaño, no generan volumen, entonces el diseño generalmente queda como nos lo imaginábamos. Pero cuando queremos hacer un bordado puramente con rulos, el diseño puede empezar a deformarse, a cambiar, debido a todo ese volumen se torna inmanejable. Otra de las cosas que suelen pasar es que los límites entre un color y otro empiezan a mezclarse. Quiero mostrarle algunos ejemplos. Vean estos casos. La idea es que estas líneas queden bien fluidas. En estos casos, vean este triángulo. Los límites no son una línea recta que separa un color de otro. Se entremezclan, se salen como pelotitas hacia un lado. En este caso lo mismo. Vean esta línea rosa cómo se interrumpe con el azul. En este sector, un poco del naranja se pasa hacia el otro color. Entonces, ¿cómo hay que hacer para que las figuras nos terminen quedando bien definidas cuando usamos rulos? Para eso les quiero mostrar un ejemplo. En este caso ya tengo una figura bordada. Acá traje impreso lo que se supone que es. Es un árbol, pero quedó un poco deforme, ¿no? Creció en tamaño. Estas puntas desaparecieron. Esto pasa con cualquier rulo de tamaño regular a alto. ¿Por qué pasa esto? Porque los rulos necesitan estar más contenidos. Así que cuando yo empiece a bordar todo el fondo, esos rulos van a hacer un efecto como de pared y van a sostener estos rulos que están al costado. Eso va a hacer que estos rulos que están caídos se levanten un poquito y ayude todo a definir mejor la figura. Seguramente se están preguntando qué hay que hacer si quiero dejar el bordado así, como una especie de parche o un aplique que se vea al fondo de la tela. Bueno, les diría que eso en realidad no es recomendable. Si quieren hacer algo como un aplique, usen el punto plano. Vean del dorso cómo se ve mucho mejor la figura. O si no, usen rulos, pero mucho más cortos. En general no es algo que se suele hacer con esta técnica. Lo ideal es llenar toda la pieza. Lo que suele pasar generalmente cuando bordamos puramente con rulos es que los rulos se van metiendo uno adentro del otro. Eso pasa todo el tiempo. Acá
pasó muchas veces, pero como estoy dentro del mismo color, no se nota. El punto crítico es cuando esos enlaces se dan en los límites de la figura. Ahí es cuando tengo que aplicar lo que les voy a mostrar ahora para que la figura les quede definida y prolija. Acá ya terminé una parte del fondo. Quiero mostrarles cómo quedó finalmente el árbol. Vean que ya se formó, quedó mucho más formado de lo que era en un principio. Ya se parece más a lo que era el modelo. Aún así, esto podemos seguir emprolijándolo un poco. Yo generalmente me ayudo con la aguja misma. ¿Y qué hago? Estas partes que se supone que son redondeadas, las voy acomodando en los rulos. Hago de cuenta como que los peino. Mismo, estas puntas voy a tratar de pronunciarlas mejor. Lo que hago también es separar los colores. Este verde lo tiro para allá y este otro para aquel lado. Los voy separando. Voy a pronunciar estas puntas para que tenga esa forma como de flor. Voy como amasando los rulos y no se preocupen porque una vez que los acomodan quedan así, no hay que acomodarlos todo el tiempo. Estos son pequeños detalles, pero para mí son fundamentales porque son lo que hacen de una pieza de punch needle de calidad o no, que sea prolija o no. Así que siempre ténganlo en cuenta cada vez que van a bordar algo puramente con rulos. Me pareció importante dedicarle buena parte de la lección a esta explicación de bordado puramente con rulos, porque en lo que va a ser nuestro proyecto final solo vamos a usar rulos en una sola parte, que van a ser las cejas. Entonces no va a tener contacto esos rulos con otros rulos, no voy a tener que poner en práctica esto de la definición de las figuras, de sostener los rulos, así que me pareció importante nombrarlo por separado.